Bueno, en la semana de hoy vamos a hablar de todo lo referente con las normas o reglamento interno que debe tener toda organización dentro de sus labores. El reglamento interno no es que sea obligatorio, por así decirlo, para las empresas pequeñas, es obligatorio para las grandes empresas, pero no deja de ser importante y no deja de ser necesario, si bien no tener de pronto un reglamento estricto como de pronto lo manejan los bancos o unas entidades grandes, pero sí obviamente uno dentro de su empresa debe tener algunas normas que les tiene que decir a sus empleados, ¿cierto? Como por ejemplo, de pronto no estar hablando por celular constantemente, ¿sí? Para que estén pendientes de lo que están haciendo, porque aunque eso es algo que debe ser de sentido común, hay veces, somos humanos, entonces necesariamente tiene que existir normas y reglas que toda persona debe cumplir. Este reglamento interno debe ir de la mano de los derechos de los empleados, es decir, yo no puedo hacer un reglamento en mi empresa que vaya en contra de sus derechos, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo prohibirle a mi empleado, no es que tú no puedes comer durante tu jornada laboral y resulta que la jornada laboral de él empieza desde las 8 hasta las 6 de la tarde, o sea, yo no puedo prohibirle cosas que van en contra de los derechos de ellos. Por lo tanto, ese reglamento debe estar alineado a las normas legales, a las normas establecidas, ¿cierto? Obviamente por la Constitución en este caso. Existen derechos estatutarios. ¿Qué son los derechos estatutarios? Son aquellos que están protegidos por leyes. Es decir, son aquellos que van de la mano con las leyes, reglamentos, decretos que se manejan en un país. Por ejemplo, yo no puedo discriminar dentro de mi reglamento a las personas, porque eso obviamente va en contra de un derecho establecido en la Constitución. Y así hay muchos derechos que yo no puedo contemplar dentro de mi reglamento interno, sencillamente porque es mi empresa, ¿no? Yo debo respetar los derechos estatutarios. También están los derechos contractuales, que son aquellos derechos que se basan en la legislación de los contratos, es decir, en lo que yo escribo en mi contrato laboral. En el contrato laboral recordemos que van funciones, obligaciones que tiene que cumplir tanto el empleado como el empleador. ¿Sí? Entonces, esos derechos contractuales también yo tengo que contemplarlos y respetarlos dentro del reglamento interno. Y están otros tipos de derechos, como los derechos de recibir un tratamiento ético, de libertad de expresión, de intimidad, etcétera. ¿Qué pasa? Que con este último derecho, que es el derecho a la libertad de expresión y a la intimidad, hay muchas contradicciones porque ahora como todo es demasiado liberal en el mundo, entonces tiene uno que saber por dónde se va a meter para no llegar al rango de discriminar a una persona de pronto por su creencia religiosa, por sus preferencias sexuales, etcétera. Entonces es algo complicado y eso creo que se debe contemplar inclusive antes del reclutamiento, es decir, la persona debe saber a quién va a meter dentro de la empresa, porque cuando usted contempla o cuando usted contrata, por ejemplo, resulta que usted contrató a un testigo de Jehová, suponiendo, y resulta que el testigo de Jehová por algún motivo no trabaja los sábados. Si usted a él le prohíbe el hecho de que él se reserve el sábado, resulta que el problema no es para él, sino para usted como empresa, porque usted tenía que tenerlo en cuenta antes de contratarlo. Ya cuando usted lo contrató, usted tiene que respetar el hecho de que ellos, por ejemplo, el sábado se guardan y no sé qué. Entonces, es importante que en el proceso de reclutamiento y selección se contemplen los derechos que cada persona tiene, así como sus deberes. Dentro del derecho a recibir un trato ético está todo el tema de la confianza, de cumplir con los compromisos, de no ponerle de pronto a las personas a hacer cosas indebidas. Hay jefes que, por ejemplo, en la labor del contador, hay muchos contadores que tienen como un dilema. Bueno, yo trabajo para esta empresa donde me pagan mucho dinero, pero resulta que en esta empresa el jefe quiere que yo maquille las declaraciones de renta, el jefe quiere que yo no meta esto, que ¿para qué? Para evitar que la empresa pague demasiados impuestos. Entonces, es algo delicado que se tiene que contemplar porque entonces no va a tener... no va a trabajar éticamente con respecto a lo que él debería representar. Derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad
nos dice que nosotros debemos respetar, ¿cierto?, la intimidad de las personas. Hay jefes, por ejemplo, que son las 5 de la mañana, 12 de la noche y están escribiéndole al trabajador por WhatsApp, mandándoles correo, etcétera, y sabiendo que su jornada laboral ya acabó. De hecho, por ahí leí no sé qué día que no se puede estar como acosando a los trabajadores con correos ni con mensajes de WhatsApp a altas horas de la noche, sabiendo que ya su horario laboral se terminó. Sin embargo, estos medios de pronto hacen que la persona cometa ese tipo de errores, pero no es bueno, ¿cierto?, que constantemente se esté acosando por ese lado al trabajador. Por el derecho a la libertad de expresión ya se lo expliqué. El derecho a la dirección es aquel derecho que tienen los empresarios a llevar sus negocios de manera correcta. Es decir, los directivos tienen derecho a contratar los trabajadores que quieran, ¿sí? No hay una ley que diga, no, usted tiene que contratar solamente a los que sean blancos, No, usted puede contratar lo que usted quiera porque la empresa es de usted. Simplemente que usted tiene que, dentro de su seleccionar a las personas que usted crea más conveniente. Ahora, debemos tener en cuenta que en Colombia hay unas leyes promovidas para ser inclusivos, es decir, para que las empresas sean incluyentes, sobre todo a los grupos minoritarios y a todas personas que tienen discapacidades y todo esto. Entonces, es importante también tener en cuenta todo eso. ¿Qué obstaculiza o qué obstáculos hay a los derechos de los empleados con respecto a lo que trabajan las empresas? Las empresas tienen que velar por lo que ellas realizan, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Eleuterio, que tiene una distribuidora, Eleuterio no puede contratar a una persona de pronto que sea alcohólica ni que consuma drogas, porque obviamente eso no le va a convenir a él como empleador ni como nada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay controles estrictos, ¿cierto?, que debe cumplir una persona y que debe cumplir la empresa. Entonces, por ejemplo, deben hacer controles de drogas, supervisión electrónica. Hay empresas inclusive que prohíben el tema de los romances dentro de la organización para evitar cualquier conflicto, es decir, evita que haya alguna relación entre ellos, precisamente para evitar eso. En el consumo aleatorio de drogas es cuando a los trabajadores, por ejemplo, en los bancos, periódicamente hacen como jornadas para verificar si el trabajador llegó tomado, si el trabajador tiene drogas en su cuerpo, etcétera. Esto no es una violación contra la intimidad, sino que el empleador debe velar porque sus funcionarios cumplan con esa normatividad. Con respecto a la supervisión electrónica, es todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las puertas esas que pitan cuando uno compra algo, cuando uno sale algo. Hay mucho en los bancos cuando el cajero, por ejemplo, alguno de miembros del banco ya termina su jornada laboral, lo revisan para ver si él no se llevó ningún dinero dentro de la empresa. Inclusive también lo hacen con las empresas que venden cosas, con las distribuidoras también hacen ese tipo de cosas. Es muy normal, ¿cierto?, que ellos como para revisar que no se llevaron nada. Está también el de la denuncia realizada por los empleados, que es cuando de pronto un trabajador denuncia a otro porque hizo algo indebido o le dice al jefe, vea jefe, yo creo que este señor dentro de su jornada laboral o dentro de las cosas que él hace está cometiendo cosas que son indebidas, ¿cierto? Entonces hay que empezar a tomar medidas en ese sentido. La restricción de los romances, esto también va a depender de la empresa donde se lleva a cabo, porque no siempre es conveniente, pero es indispensable que si se van a prohibir los romances dentro de la empresa, se le diga al trabajador antes de ingresar, ¿sí? Es importante todo eso. El régimen disciplinario de los empleados. Existe un régimen que, por ejemplo, va desde las llegadas tardes, desde que deben tomar las medidas de seguridad necesarias, sobre todo, por ejemplo, para las empresas manufactureras, donde deben estar en constante movimiento con maquinarias. Esas empresas tienen que usar, los trabajadores tienen que usar casco, tienen que usar audífonos, tienen que usar tapaboca y una serie de instrumentos que obviamente debe ser obligatorio. No deben descuidar ningún detalle de sus trabajadores, ni tampoco debe existir un comportamiento grosero con los clientes. No debe existir y eso se le debe decir al trabajador,
¿sí? Y este reglamento interno siempre debe ser socializado. Está el régimen disciplinario progresivo, que es aquel que se da dependiendo de las faltas, es decir, dependiendo de lo que se da en el trabajador. El primero es una advertencia verbal, donde se le avisa, mira, esto lo podías hacer mejor, por favor, no vuelvas a hacer esto. Luego de que, si el trabajador vuelve y comete la misma falta, se le hace una advertencia por escrito, ya queda escrita. Muchas veces esto queda en la hoja de vida del trabajador. Si el trabajador no acata, se le hace una suspensión, se le suspende 2 o 3 días sin sueldo, y ya si el trabajador es recurrente, obviamente viene el despido. Este régimen disciplinario va a depender de la empresa y depende de la falta también, porque no todas las faltas merecen una advertencia verbal, sino que hay otras que inmediatamente el despido, ¿cierto? Y está también un régimen disciplinario positivo, que es donde al trabajador lo que se le hace es que cuando hay una falta, se le hace un asesoramiento y se llega a un acuerdo verbal, es decir, se le estudia el comportamiento al trabajador para precisamente evitar que él siga cometiendo la falta. No es lo mismo un regaño donde tú insultas al trabajador, donde tú le dices, tú hiciste esto, y lo insultas, a un acercamiento verbal donde tú le dices, mira, mi hijo, esto no te conviene, mira que si sigues así. O sea, se utiliza un idioma o un lenguaje mucho más positivo para evitar que se llegue al despido. Las reglas básicas de un régimen disciplinario van a la comunicación de las normas, debe todo estar documentado, es decir, para yo poder sancionar a un trabajador, yo primero o con anterioridad debí decirle esto está prohibido o esto no se puede hacer, ¿sí? Luego de eso, y ya se hizo, el trabajador cometió la falta, viene la documentación de los hechos, es decir, yo tengo que verificar, que comprobar que realmente él cometió esa falta, cómo la cometió, cuándo la cometió. Y obviamente responder de manera coherente a las infracciones, es decir, tener presente, mira, tú no hiciste esto, tal cosa, tú te equivocaste en esto, ¿qué pasó? Mira esto, llegaste tarde, ¿por qué llegaste tarde? Antes de uno poner una sanción, uno tiene que consultar con el trabajador, porque a veces esas sanciones fueron por algún accidente que pasó, o sea, no fue adrede que lo hizo el trabajador, sino que le ocurrió de manera accidental. Entonces uno siempre tiene que partir de la buena fe de las demás personas antes de poner una sanción. Hay una regla que se llama la regla de la estufa caliente, y esta regla de la estufa caliente dice que las consecuencias de un acto deben ser inmediatas y aplicadas. ¿Qué quiere decir? Que si una persona comete hoy una infracción y yo dejo pasar esa infracción y no le digo nada, el trabajador va a pensar que eso es normal hacerlo, ¿cierto? Entonces, la regla de la estufa caliente dice, hecho el acto, enseguida inmediatamente se le dice, mira, tú te equivocaste en esto, no se puede dejar pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el trabajador cree que es normal y el empleador cree que él entendió el mensaje. Entonces, las cosas se deben decir en el momento específico. Gestión de empleados problemáticos. Ya después de que se contrata y resulta que dentro de los seleccionados hay algún trabajador problemático, ¿cierto? Hay que tener muy presente cómo despedirlo, cómo prescindir de sus servicios, porque recordemos que hay por justa causa y hay indemnizaciones y todo eso, entonces uno tiene que saberlos manejar. Estos trabajadores empleados generalmente llevan ausencias injustificadas del trabajo, es decir, faltan y no tienen una excusa válida, tienen problemas de rendimiento, no obedecen. Hay acoso moral en el trabajo, hay mala conducta con el abuso de alcohol, hay consumo de drogas. Y cómo uno se desliga, por ejemplo, de los empleados problemáticos, teniendo un reglamento interno. Porque si yo tengo un reglamento interno que restringe ciertas prácticas y el trabajador está cometiendo esas prácticas, yo digo, vea, aquí yo tengo justificación, porque es que en mi reglamento aquí dice que usted no puede hacer esto y usted viene y lo hace todos los días. Entonces yo, basado en mi reglamento interno, puedo prescindir de los servicios de cualquier trabajador. Prevención de la necesidad para tomar medidas disciplinarias, es decir, nadie está exento a tener un trabajador problemático, pero hay formas de evitar que ciertos empleados lleguen a la empresa. ¿Cómo?
con un buen reclutamiento y selección de personal. Luego de que se reclutan y se seleccionan, debe haber una buena formación y desarrollo, es decir, el trabajador debe sentirse perteneciente a la organización, como quien dice, con la camiseta puesta, para él evitar cometer este tipo de acciones. Debe haber una planificación, debe evaluarse constantemente el rendimiento del trabajador y obviamente debe existir una remuneración, ¿cierto? Una remuneración acorde para que de pronto el trabajador no se sienta excluido, no se sienta menos y haga las labores como realmente lo quiere. Entonces les voy a habilitar el micrófono para que me pregunten.